continuación. Ya, vamos de nuevo entonces. Ya estoy grabando ya. Bien, empecemos. La anatomía, ¿bien? Anatomía, ojo, como estábamos mencionando, es la ciencia que estudia la forma y estructura de los organismos. Ojo, el curso es anatomía humana. Muchas veces se olvidan poner el humana ahí, pero es muy importante ese término porque la anatomía se puede aplicar para cualquier ser vivo. Puede haber anatomía celular, por ejemplo, el estudio de la estructura de la célula, así como también puede haber anatomía vegetal, el estudio de las estructuras de la planta, o anatomía animal, anatomía de los hongos, etc. La anatomía en sí es el estudio de la forma, estructura y composición de un ser vivo. Pero para la anatomía humana específicamente, vamos a tallar diferentes ramas importantes que vamos a describir a continuación. La anatomía humana tiene muchas ramas. Las principales, las más importantes y las más conocidas van a ser las que tenemos enfrente. La anatomía microscópica y la anatomía macroscópica. Esto acá se va a separar básicamente por aquello que puedes ver y aquello que no. ¿Bien? Lo grande y lo chiquito. ¿Cuál te gusta más? A ver, la anatomía microscópica va a hacer todo aquello va a estudiar todo aquello que es invisible a nuestra vista, mientras que la anatomía macroscópica va a hacer todo aquello que podemos observar a simple vista. ¿Cuál es este rango? ¿No? ¿Cuál es este rango que el límite para nuestra visión? Vamos a verlo a continuación. Teóricamente, nosotros podemos ver como mínimo 100 angstroms. Es decir, 100 micras. Es decir, la menor estructura, la cosa más pequeña que podemos apreciar, tendrá el tamaño de 100 micras. Podemos hacer semejanza como el punto que hace la punta de un lapicero en un papel. No lo voy a mostrar porque la verdad es que mi lapicero falló y no pintó nada, pero teóricamente 100 micras vendría a ser el tamaño de un punto hecho por la punta de un lápiz afilado. Eso es lo mínimo que puede ver nuestros ojos. Todo por encima de las 100 micras es visible y todo por debajo de las 100 micras es invisible a nuestra visión. Entonces vamos a separar la anatomía. Ahí alguien me habla. Vamos a separar la anatomía en estas dos ramas. La microscópica, que va a estudiar a las células y los tejidos, y la macroscópica, que va a separarse en anatomía descriptiva y anatomía topográfica. Me escriben, no me sale el chat. Vamos a ver. ¿Por qué no me sale el chat? Pero a Benja le acepté la solicitud. A ver, vamos a parar a ver si podemos ayudarlo. No tengo solicitudes. Tengo a todos acá. Benja no me sale. No tengo solicitudes para aceptar al grupo. Dile que lo vuelva a ingresar, en todo caso. Cuando estoy compartiendo pantalla sí me salen las solicitudes, solo que debo hacer una pausa para aceptarlas. Ya, a ver, seguimos entonces. La citología, que no solamente la vamos a aplicar en la parte de la anatomía, la citología va a estudiar la estructura de la célula, ¿verdad? Van a tener núcleo, membrana, organelos que se encargan de diferentes funciones, etcétera, etcétera. Esa será la anatomía celular. Tenemos también el estudio de los tejidos. Ojo, los tejidos sigue siendo un nivel invisible a nuestra visión porque no podemos ver sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de un tejido? Van a ser dos, las células propiamente dichas y va a haber estas células, van a tener espacios entre ellas. Este espacio entre ellas es el espacio intercelular. Y este espacio intercelular va a estar constituido por una sustancia especial que va a ser la que le dé las características a los tejidos. Vamos a tener tejidos sólidos, tejidos semisólidos y vamos a tener tejidos líquidos. Ejemplo, la sangre, un tejido líquido, tejido semisólido, la grasa y tejido sólido, los huesos. Vamos con la anatomía macroscópica. La vamos a separar
según la forma en la que te guste a ti estudiar el cuerpo humano. Podemos, por ejemplo, estudiar de forma ordenada según la función de los órganos y separarlo por sistemas. Como normalmente hacemos en el curso de anatomía, estudiamos, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistemas, ¿no? Nervioso, endocrino, etc. Pero también lo podemos estudiar según el orden en el que los tienes distribuidos en tu cuerpo. Para esto vamos a necesitar conocer las regiones del cuerpo. Ya al fin me llegó la solicitud de Benja, ya la estamos aceptando. Esta es la llamada anatomía topográfica. Para poder estudiar la anatomía topográfica yo debo conocer las regiones de nuestro cuerpo y algunos términos especiales para referirme a ellas. Estas regiones, por ejemplo, si yo quiero estudiar el tórax, entonces no solamente voy a estudiar un sistema, puedo estudiar aquí en el tórax los pulmones que corresponden al sistema respiratorio, el corazón que corresponde al sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Está por aquí el estómago, tenemos el vaso, ¿no? Entonces, varios órganos en una misma región del cuerpo. Yo no los estoy estudiando por su función, sino los estoy estudiando por la posición en la que están distribuidos en mí. Muy bien. No son las únicas formas de estudiar anatomía, hay más ramas de la anatomía y aquí encontramos una muy importante. Cuando una ciencia se viene a volver importante cuando la aplicas. Todas las ciencias en general vienen a cumplir su papel para nosotros en la humanidad cuando aplicas dicha ciencia. Y es ahí cuando entra la anatomía aplicada, que viene a ser el estudio de la estructura y la morfología de los órganos del cuerpo y en su relación con el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Es decir, que podríamos decir que incluso la medicina viene a ser la aplicación de la anatomía, ¿verdad? Y hay como que una especie de discusión ahí un tanto acalorada entre los médicos, los biólogos, porque la medicina teóricamente no vendría a ser una ciencia, sin embargo ya ha adquirido el rango de ciencia por el nivel de complejidad en el que se encuentra en estos tiempos la medicina. Regresamos. Dentro de la anatomía aplicada vamos a tener diferentes ramas más pequeñas, como por ejemplo la anatomía patológica, que va a estudiar los cambios estructurales, tanto macro como micro, cambios macro o microscópicos provocados por una enfermedad. Mucho cuidado con estos términos, por favor, es decir, es la alteración de la estructura de tu cuerpo, como cuando aparece un tumor, o como cuando se lesiona o te rompes un hueso y está habiendo una alteración en algún tejido, estructura, órgano, sistema de tu cuerpo, ahí viene a tallar la anatomía patológica. Tenemos también la anatomía endoscópica. La anatomía endoscópica va a utilizar herramientas para ser aplicada. Estas herramientas van a ser el endoscopio. Vamos a tener dos tipos de endoscopías. Una endoscopía superior que se va a encargar de estudiar todo lo que es el tracto digestivo superior, abarcando desde la boca hasta el estómago, hasta el final del estómago. Incluso a veces se puede llegar hasta la primera porción del duodeno, pero más allá no pasamos. Y bueno, la segunda endoscopía que podemos tener es la endoscopía baja, esa tan incómoda para nosotros, también conocida como la colonoscopía, que va a utilizar el endoscopio entrando por medio del ano hacia el recto y va a estudiar básicamente el intestino grueso. Por eso es que se le conoce como colonoscopía. Recordemos que el intestino grueso viene a ser las diferentes estructuras del colon. Y profesora, ¿y qué pasa con los intestinos? Bueno, me refiero a el intestino delgado, que viene a ser tan complejo debido al difícil acceso que tenemos de ellos. Tendemos a estudiarlos ya no por medio de una endoscopía, sino por algo más invasivo que tiende a ser una cirugía para acceder directamente a ellos. Muy difícil acceder a ellos por medio de una endoscopía. Seguimos, la anatomía radiográfica va a utilizar el radiógrafo para poder estudiar las estructuras de tu cuerpo, que pueden ser los huesos en este caso. Va a estudiar la estructura con ayuda de los rayos X. Muy peligrosos, por cierto, en el caso de personas mujeres en gestación, por ejemplo. Tenemos también anatomía quirúrgica, que es ya ese tipo de procedimientos invasivos que mencioné hace un momento. La anatomía quirúrgica utiliza las cirugías para poder llegar y estudiar la estructura y morfología de los tejidos dentro del cuerpo de un ser humano.
Muy bien, seguimos. ¿Qué otra anatomía tengo? La anatomía comparada. Aquí vamos a utilizar el estudio de la morfología y funciones de los animales vivos, comparándolos, ¿bien? Aquí vamos a tener dos términos importantes. Los órganos homólogos y análogos, además de los vestigiales, claro, pero los que siempre vas a tener que recordar y que siempre te van a preguntar por la confusión que tienden a haber entre ellos, son los órganos homólogos y los órganos análogos. Este cuadrito te da una forma rápida de recordarlo. Homólogos primero, análogos después. Homólogos tienen la misma estructura, sin embargo no cumplen la misma función. Es aquí como también nosotros podemos observar cuando hay similitud, cercanía filogenética entre animales, entre seres vivos. Así como tenemos los órganos análogos. Mira, ¿qué dice ahí? Diferente estructura, totalmente diferente, pero a pesar de ser diferentes, cumplen la misma función. ¿Y qué ejemplos podríamos tener ahí? Antes de pasar a la siguiente diapositiva a ver los ejemplos, mencionaremos a los órganos vestigiales, que son órganos poco útiles o irrelevantes. Un ejemplo, alguien que sepa del órgano vestigial más conocido que tenemos en nuestro cuerpo, a ver si alguien lo manda al chat para que no se duerman. A ver, órgano vestigial de nuestro cuerpo, ¿cuál es? ¿Cuál es? 1, 2, 3, o alguien que me levante la mano. El coxis, muy bien, la famosa cola que perdimos. ¿Alguien más? Hay otro por ahí. ¿Nada? ¿Pistas? ¿Que te lo sacan a veces? ¿Que te da mucho dolor? ¿No? Ahí también está la muela del juicio, perfecto. Cuidadito me tengan el apéndice también, muy bien. Bien, buenas participaciones. Cuidadito me tengan el Google por ahí, chistosos. Regresemos entonces a nuestras diapositivas. Muy bien, buenas participaciones. Justamente esos tres vienen a ser las principales, ay, ya perdí la... Vienen a ser los principales órganos vestigiales que tenemos en nuestro cuerpo. Las muelas del juicio, por ejemplo, nosotros no las usamos, si nos salen van a ser dolorosas, pero no no podemos tenerlas, podemos no tenerlas. Se enferman, te las sacan, no pasa nada, tú sigues comiendo tranquilamente. ¿Por qué utilizaban el juicio? A alguien se le desbloqueó el micro. ¿Cuándo utilizábamos estas muelas del juicio? Anteriormente consumíamos demasiada carne. Este consumo masivo de carne hace que aumente nuestra masa cerebral. Entonces, las amígdalas, sí, podemos, no, ya llegamos a eso. Puede ser, vamos a ver. Les decía que nosotros tenemos las muelas del juicio como una huella de lo que consumíamos anteriormente. Consumíamos mayor cantidad de carne, incluso algunos vegetales más difíciles de mascar. Es por eso que utilizamos y necesitábamos las muelas del juicio, que son 4. Sin embargo, no son irrelevantes, me las puedo sacar y contener mi vida fácilmente. Otra más tenemos por ahí el coxis. Muy bien lo del coxis. Cuando nosotros somos niños, en nuestro esqueleto no tiene propiamente dicho el coxis. Tenemos varias vértebras pequeñitas que están en la parte final de nuestra columna vertebral. Sin embargo, conforme vamos creciendo, estas se osifican para formar un último hueso, el coxis. El resto, digamos, lo que queda de nuestra cola. De ahí es las evidencias científicas de que nosotros en su momento tuvimos cola, que fuimos muy parecidos a los primates. Y el apéndice. Ojo que el apéndice, muchos creen que el apéndice no tiene función alguna. ¿Qué es el apéndice en realidad? El apéndice va a ser una porción muy pequeñita del colon ascendente. Está unida directamente a él. Este apéndice es como un pequeño saquito de carne en donde van a caer algunos restos de nuestros alimentos antes de la deshidratación para formarse en heces. Pero no significa que no tenga esta función. El apéndice funciona más como un lugar de defensa. Es decir, dentro de él vamos a encontrar muchas células que pertenecen al sistema inmunológico que ayudan a controlar las infecciones a ese nivel del intestino.
Tú sabes que en el intestino, después de todos los metros del intestino delgado, no hay nadie que intervenga, y si hubiera alguna infección, las células defensoras del cuerpo salen del apéndice. No significa que si no lo tengo me voy a morir, no, porque tenemos diferentes ganglios en todo el cuerpo que se encargan de crear las células inmunes de nuestro cuerpo, pero es en todo caso el acceso más inmediato que tiene el intestino para defenderse, es el más cercano. Ahora sí, vamos con el ejemplo, los órganos homólogos y análogos. Habíamos dicho que los órganos homólogos tienen la misma estructura y diferente función, y es ahí vamos a observar, por ejemplo, el brazo de un humano a la izquierda, tenemos la pata de un gato, tenemos ahí una aleta y un ala. ¿Y qué podemos observar en todos? Ah, pues tenemos acá un hueso articulado a diferentes falanges, ¿no? A ver, tenemos el hueso principal, los huesos del carpo y los metacarpianos. Y mira, esta estructura se repite. Un hueso principal, los carpos y metacarpianos. Igual acá. Quizás aquí, mira, en la aleta es más corto, ¿verdad? Pero sigue siendo presente. Y a pesar de que tú lo ves pequeño, sigue siendo un hueso largo. Ya vamos a llegar a esa clase más adelante. Creo que les mandé el material, ¿verdad? ¿Cuándo es un hueso largo? Cuando su longitud predomina, ¿dónde está mi puntero? Su longitud predomina a su ancho y a su espesor. A pesar de que es un hueso bastante corto en comparación al del gato y al humano, sigue siendo un hueso largo, seguido por los huesos carpianos y las falanges, que en este caso las falanges han sido más desarrolladas que en las otras especies. Acá tenemos lo mismo en el ala, este es un ala de murciélago, tenemos un hueso principal, unos carpianos muy pequeños y las falanges bastante elongadas, bastante largas. Mira, una estructura semejante, una estructura igual prácticamente, entre comillas, pero funciones distintas. El brazo del humano es para manipular cosas, la pata del gato para caminar, la aleta para nadar y el ala para volar. A eso nos referimos. En cambio, los órganos análogos tienen una estructura totalmente diferente. Y creo que está claro, ¿verdad? Tenemos el ala de un insecto, que en realidad está formada por membranas muy finas y delgadas, pero que le sirve para volar. Mientras que el ala del murciélago está con una estructura más compleja, que tiene huesos, que tiene membranas, que tiene tejidos especiales y ligeros que le permiten cumplir la misma función. Volar. Diferente estructura, misma función. Muy bien. Las siguientes ramas de la anatomía no las utilizamos mucho nosotros, pero aún así las tenemos que mencionar. La primera es la anatomía de superficie, que va a marcar marcas y relieves corporales, es decir, vamos a ir estudiándola como por capas, ¿no? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, como quieras poner. La fisiología, que la habíamos mencionado anteriormente en biología, la fisiología va a ser la rama que estudia las funciones de los seres vivos. Proviene de dos voces griegas, physis, que es naturaleza, y logos, que es tratado o estudio. Es decir, que teóricamente es el tratado o estudio de la naturaleza de los cuerpos. Y por último, la anatomía del desarrollo. Esta anatomía va a estudiarte desde que el huevo es fecundado hasta tu forma adulta. En anatomía del desarrollo vamos a encontrar una pequeña rama muy importante, ¿no? Que es la embriología. Incluso la tenemos como una especie de ciencia, una rama muy importante en la anatomía es la embriología. Estudia el desarrollo del organismo desde la fecundación, desde el huevo o cigoto, hasta el momento de su nacimiento a las 38 o 40 semanas. ¿Por qué nos interesa la embriología? Porque gracias a ella descubrimos las capas germinativas. ¿Qué son las capas germinativas? Van a ser las membranas que te formaron a ti como huevo o cigoto. Y nos interesan porque de ahí deriva todo lo demás que te compone. Por ejemplo, del ectodermo fueron creados el tejido nervioso, ¿verdad? Todas las neuronas, el tejido epitelial. Del mesodermo se van a formar el tejido muscular, ¿verdad? El mesodermo vendría a ser como la parte interna de lo que fue el huevo cigoto en su momento. También se va a formar el tejido conectivo, que el tejido conectivo va a estar formando diferentes tejidos, bueno, se va a diferenciar en diferentes tejidos más adelante, como por ejemplo el tejido óseo, la sangre también es un tipo de tejido conectivo, el cartílago es un tipo de tejido conectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el endodermo, que viene a ser,
también va a formar tejido epitelial, pero ojo, no va a formar un tejido epitelial igual al ectodermo. El ectodermo va a dar origen a la piel, mientras que el endodermo va a dar origen al cubrimiento de los órganos internos. Eso también es tejido epitelial. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Qué hora es? Ya, me parece que ya estamos. Solo para terminar, esto ya lo habíamos mencionado en el anterior, se vuelve a mencionar en anatomía debido a que es lo que vamos a estudiar en el cuerpo humano. Su nivel químico no lo vamos a tocar en anatomía, sin embargo, su nivel celular y tisular es el primer capítulo de la anatomía. Estudiamos los componentes celulares, los tipos de células que tenemos y su organización en tejidos. Ya luego, más adelante, cuando ya hemos comprendido la histología, entraremos al nivel orgánico, vamos a estudiar los órganos, pero los vamos a estudiar organizados en sistemas. Bien, para terminar el curso estudiando lo que son las patologías que puede sufrir el cuerpo, es decir, la alteración de la homeostasis o salud y enfermedad. Muy bien, chicos, vamos a detener el share. Quiero saber si tienen alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? ¿Ya se aburrieron con anatomía? Vamos a el tercer párpado. Interesante. Dije por ahí, eso es de Google. Ya, muy bien, todo claro. Bien, chicos, los dejo libres para que entren a su siguiente clase. Que tengan un buen día, cuídense mucho, no salgan de casa, por favor. Cuidado con el coronavirus. De ahí se me enferman. Hasta luego, chicos.